Domingo 22 durante el año. El texto que vamos a meditar, a reflexionar, a enseñar es de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Jesús comienza, a diferencia que en Galilea, donde les enseña a los discípulos y nos enseña a nosotros, ahora por el contrario comienza a mostrarnos y a mostrarles la inevitabilidad de su muerte, la que es la consecuencia lógica de su actividad, de su compromiso para con todos y cada uno de los seres humanos, sin distinción. Su toma de posición en favor de todo hombre y de toda mujer y en contra de la ideología del poder, de la cultura del descarte, de la cultura de la muerte y de la ideología deshumanizante de toda persona humana. Les dice y nos dice cuál ha de ser su destino personal. Deberá sufrir mucho de parte de los ancianos, es decir, de los presbíteros, que eran los miembros del Gran Consejo, el Sanedrín, formado por miembros pertenecientes a la aristocracia seglar, grandes terratenientes que formaban el núcleo del partido saduceo. Luego dice, de mano de los sumos sacerdotes, es decir, de la aristocracia sacerdotal constituida por altos cargos jerárquicos, cuyo primado era el del sumo sacerdote. Y por último dice, y de los escribas o letrados, que formaban el tercer grupo del Gran Consejo, miembros en su mayoría, estos últimos del partido fariseo. Como vemos, todos los líderes religiosos, dirigentes e intelectuales son las que van ahora a pasar a la acción contra Jesús. El destino de Jesús será la muerte, que será la última palabra de los que ostentan el poder, en su intento de eliminar a Jesús y de eliminar toda esperanza para la humanidad, destino que ellos pronunciarán en nombre de Dios, o mejor dicho, de su Dios, y yo lo digo con minúscula. Pero el mismo Dios, el Dios verdadero, el Dios Padre, el que nos anunció Jesús, desautorizará a estos, resucitando a Jesús. Jesús dice, al tercer día, es decir, cuando ya no haya esperanza, cuando aquellos crean que han eliminado a Jesús, el Padre lo resucitará en un breve tiempo. Dios mismo va a refrendar la palabra y la actividad de Jesús, poniéndose en contra de los que le han condenado, y con ello han cercenado, han robado la esperanza de la humanidad, como lo siguen haciendo ahora. Jesús dice de sí mismo que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. El verbo tenía o debía indica una necesidad, la cual entra en el designio salvífico de Dios. Lo que consiste en que Jesús salve a la humanidad. Como nos decía Mateo en 1:21, se llamará Yeshua, Jesús, porque Él salvará a su pueblo, es decir, a toda la humanidad, y lo hará aún a costa de su propia vida, entregada libremente por todos y cada uno de nosotros. No se trata de que Dios quiera y haya decidido la muerte de Jesús, sino que ésta es inevitable, dada la oposición de los que ostentan el poder y construyen una cultura de muerte. Los que siempre se opondrán al mesianismo de Jesús, encarna y realiza. No olvidemos que su misión consiste en liberar de toda opresión, tanto religiosa como política, que nos esclaviza y nos degrada.
Sigue diciendo Mateo. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pedro, como vemos, está totalmente en desacuerdo con lo que Jesús acaba de decir. De ninguna manera acepta la praxis de Jesús, que derivará en la cruz. Pedro dice: lo reprendió. Este verbo utilizado por Pedro, reprender, es fuertísimo, dado que es el que Jesús utiliza para exorcizar a los demonios. Lo que está diciendo Pedro es que lo que Jesús está haciendo y las consecuencias que su obrar lleva, que es la cruz y el rechazo de las autoridades religiosas, se opone al plan de Dios. De ahí que le diga: Dios no lo permita. Pero dice Mateo que Jesús, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, vete detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. La respuesta de Jesús es inmediata y manifiesta el colmo de su indignación. Pedro encarna a Satanás, a esas fuerzas que se oponen al designio salvífico de Dios, al encuentro entre los hombres, a la reconciliación, a la verdadera libertad. Sus palabras son la concreción de la tercera tentación que Jesús sufrió en el desierto. ¿Se acuerdan? El demonio, decía el texto, llevándole a una montaña muy alta, le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Lean el capítulo 4, versículos del 8 al 9. Pedro lo tienta a que realice su mesianidad a través del poder vencedor. Jesús lo rechaza con el mismo imperativo con que rechazó a Satanás: vete. Y le dice: porque para mí eres un obstáculo, un impedimento, dado que el pensamiento de Pedro representa el pensamiento de los hombres, quizás el tuyo y el mío, pero no el de Dios. No es la idea, el pensamiento de Dios, no es lo que se escuchó en el bautismo de Jesús, ¿se acuerdan? Donde el Padre dijo que Jesús es quien cumplirá la misión que Él le confió y lo hará hasta la muerte. Y Jesús acepta esa misión y la asume con los rasgos del Padre: amarnos hasta el fin. Esto es lo que constituye el secreto del reino de Dios. La transformación definitiva de la vida, de la historia, de la sociedad, pasa por hombres y mujeres que sean capaces, que tengan el coraje de poner sus vidas en clave de amor, en clave de encuentro, en clave de reconciliación, en clave de liberación. Es decir, que pongan su existencia al servicio del otro, en la alteridad más profunda. La fe que Pedro profesó y sobre la que Jesús dijo que se edificará la nueva humanidad, quedó en el intelecto, como nos pasa a nosotros, pero no se traduce en la praxis. Como el diablo, que también reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, pero pretende encauzar su misión hacia el poder y el triunfo. Ahora Jesús se dirige a sus discípulos, a todos nosotros, y dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Jesús nos expone la condición del discipulado, del seguimiento. Primero, venir con Él. Indica el acto de la libre adhesión. Nadie te obliga. Vos tenés que decidir si querés ir con Él, si querés adherirte a Él, con H intermedia.
y luego mantener esa opción a lo largo del tiempo y a pesar de las dificultades. Lo que nos está diciendo es que nuestro destino, si hemos aceptado el seguimiento, es el mismo que el de Él. Las condiciones son dos. Primero, renunciar a sí mismo. Es decir, no renunciar a mi yo, de ninguna manera. Eso lo tengo que planificar. Es renunciar a toda ambición y búsqueda desordenada del propio interés, en contra del otro, buscar mi propio interés. Es decir, una nueva formulación de la primera bienaventuranza. ¿Se acuerdan? Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reinado de Dios. Es decir, felices aquellos que hacen la opción contra el ídolo del dinero y del poder. Y en segundo, la segunda condición es cargar la cruz y seguirle. ¿Esto qué significa? Significa estar dispuestos a aceptar el rechazo, la persecución, ser condenado a muerte por la cultura dominante. Y esto hace referencia a la última bienaventuranza. Serán perseguidos, pero alégrense, felices de ustedes, porque de ustedes ya es el reino de los cielos. Lo que constituye, miren bien, la esencia del discipulado es ser leales y fieles hasta las últimas consecuencias al proyecto de Jesús, a la persona de Jesús, aún hasta la propia muerte, o mejor, hasta el final de nuestra vida. Y entonces ahora nos dice Jesús, nos lleva a una reflexión, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Y se hace esta pregunta y nos la hace: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Fíjense, ahora Jesús nos propone 3 argumentos, demostrando con ellos que la condición que nos ha dicho, que aparentemente es tan dura, son en realidad las únicas sensatas para poder construir una humanidad nueva, para poder nosotros alcanzar la plenitud de lo humano. La primera condición es perder la vida, perderla por Él, para ganarla. Se trata de asegurarla para siempre. Miren, las personas queremos asegurar nuestra vida para siempre, queremos salvar la vida. Esto es un semitismo que significa poner a seguro la existencia. Esta existencia temporal, ponerla a seguro, evitar la muerte, evitar el sufrimiento, evitar el encuentro con el otro por todos los medios. Sálvese quien pueda. Quedarnos simplemente en la butaca mirando el espectáculo. Pero quien así obra, viviendo para su propio interés, mirándose el ombligo, cerrado sobre sí mismo, en realidad fracasa, pierde su existencia, la frustra para siempre. Por el contrario, quien se arriesga a salir de sí para ir al encuentro del otro, en el amor que se hace servicio, ese encuentra asegurada su existencia para siempre y la planifica eternamente. Pero hay que animarse. El valor supremo de toda persona, lo que nos realiza plenamente, es no dar, sino darnos a nosotros mismos, y darnos a nosotros mismos por la causa de Jesús. Aunque uno ganase, sigue diciendo Jesús, el mundo entero, con todo su esplendor, su poder, su riqueza, su gloria, que son totalmente efímeras, no disfrutará de ellas por mucho tiempo. Miren, como dice el refrán, nunca vi una mortaja con bolsillo, nunca. Somos caducos y caminamos hacia la muerte biológica. Ojo, que Cronos, el tiempo, nos va devorando
seamos inteligentes y sepamos ver el kairos, es decir, la oportunidad para poder salir de la dramaticidad, o mejor dicho, de la tragedia de Cronos y ganar la vida. En el verso 28, que es el final, Jesús nos asegura una reivindicación final para todos aquellos que hemos decidido libre y responsablemente seguirlo y que jugamos permanentemente nuestra existencia en favor de todo hombre y de toda mujer, de la humanidad concreta, de ese metro cuadrado en el que te estás moviendo. Por lo tanto, cada hombre y cada mujer concretos que somos llamados a colaborar en la construcción del reino, lo gozaremos para siempre. Acuérdense de lo que nos dijo en Mateo 25, versículos 34 siguientes. Tuve hambre y no me diste de comer, estaba solo y no me viniste a ver, estaba preso y no viniste a verme, etcétera, etcétera. Y nosotros le diremos, ¿cuándo te vimos así, Señor? Y eso se lo dirán los cristianos, los musulmanes, los budistas, los ateos, los agnósticos, toda. Es el juicio universal a toda la humanidad. Y la respuesta será muy simple. Lo que hiciste con uno de estos, más pequeños, conmigo lo hiciste. Y por eso, como no han construido nada a lo largo de su vida, solo se buscaron a sí mismos satisfacer sus propios intereses, acumular los pocos o muchos dólares miserablemente en el banco, devanándose los sesos por los problemas económicos y olvidándose y descartando al otro, pasando por al lado del que está tirado en la calle, del chico que te pide limosna en la ruta o que te quiere limpiar la luneta del coche. Esos frustrarán para siempre su existencia. No hiciste nada, no construiste nada. Ahí donde estabas, no te pido que lo hicieras en otro lado. Ahí donde vos estabas, donde se te dio la responsabilidad y la misión para realizar tu existencia. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que pasen, como digo siempre, un felicísimo domingo. Nos vemos la próxima.